Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de nuevamente alabar y glorificar su nombre juntamente con ustedes, hermanos. Yo les invito a que hagamos una pequeña oración antes de empezar este momento de alabanza. Padre Celestial, en estos momentos, Señor, me acerco a ti a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, esperando, Señor, que esta alabanza, Padre Celestial, que vamos a dar, Padre, de lo profundo de nuestro corazón, cada uno de los hermanos allá en sus hogares, Señor, llegue a ti, Padre, como un perfume grato. Oh Señor, tú sabes que lo hacemos de todo corazón, Padre, porque sabemos que solamente tú eres digno de alabar. Gloria sea tu nombre, Señor. Asimismo, hermano, les invito desde sus hogares a que hagamos una pequeña lectura en el Salmos 99 del 1 al 5. Y nos dice la palabra del Señor así: Jehová reina, tiemblan los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grandes y temibles. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Asimismo, hermano, les invito a que juntamente allá en sus hogares cantemos este hermoso coro que nos dice: adorad al Cordero Santo.
Asimismo, hermano, seguimos alabando el nombre del Señor y vamos a hacerlo a través de este coro que nos dice: eres digno de abrir los sellos, Señor, porque solamente el Señor es digno de abrir los sellos. Ahora les invito, hermanos, a hacer otra lectura y vamos a hacer la del Salmo 104 del 1 al 3. Y nos dice la palabra del Señor así: bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, el que establece su aposento entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Asimismo, hermano, les invito a que cantemos este hermoso coro: bendeciré al Señor.
Y para terminar este momento de alabanza, yo les invito, hermanos, a que cantemos con todo nuestro corazón este hermoso canto que nos dice: cuán grande es Él. Asimismo, hermanos, dejo este lugar a mi hermana o a mi hermano que han de proseguir. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, una vez más por este medio para compartir la escuela dominical correspondiente a este domingo. Y igual, pues decirles que, bueno, ya cada vez nos extrañamos más, pero
pero siempre, bueno, dándole gracias a Dios por sus bendiciones, por su ayuda y sobre todo, bueno, porque nos da la oportunidad de compartir a través de estos medios, pues, la palabra de Dios. Yo espero, hermanos, que esta escuela dominical pues sea de grande bendición, porque bueno, Dios siempre añade una bendición a ella. Hoy nos toca ver la lección número 75 en su cuarta parte. Se tomó la decisión de dividir pues las lecciones a fin de que pues podamos, apreciar un poco más los detalles que nos presenta estos pasajes bíblicos. Esta cuarta lección, a su vez, yo la puedo dividir en pequeños cuadros. Es como cuando en una película nos presentan pues varias, historias, y ya juntando todas las historias nos da un panorama más grande. Entonces yo espero, como les decía, que sea de bendición y sobre todo que los principios, yo creo que cada enseñanza bíblica contiene principios que nosotros de una u otra forma los podamos aplicar a nuestra vida. ¿Sí? Esto es como aquellas recetas, ¿no?, de los grandes maestros. Nosotros las aprendemos y las aplicamos, así sea con esta palabra. Así es que le pedimos al Señor que Él añada una bendición, que su Espíritu Santo nos dirija, que nos ilumine, que abra nuestra mente, nuestro corazón para atesorar esta palabra y que a la vez nos dé la fuerza para vivirla, para aplicarla a nuestra vida. Se lo pedimos en esta mañana, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como ya dije, cuarta lección de este primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y bueno, en este primer viaje misionero estamos viendo cómo el evangelio es llevado fuera de Jerusalén, y en este caso va llegando hacia la zona geográfica que se le conoce como el Asia Menor. Y bueno, esto es de una gran importancia porque nos habla de las raíces de nuestra iglesia, de lo que nosotros creemos. El versículo para memorizar, bueno, es el mismo que hemos tenido, y es un versículo que al menos, bueno, que cada vez que lo leemos, lo meditamos, nos va dando mucha luz. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Bien, hermanos, bueno, hablando de cómo el evangelio viaja de Jerusalén hacia lo que es lo que se conoce como el Asia Menor. Bueno, pues aquí en un mapa, así nada más para tener, digamos que una pequeña, referencia, nosotros vamos a ver, bueno, tomamos los puntos que conocemos, y tenemos Egipto, acá tenemos Italia, Grecia, y todo esto es la Tierra Santa, Jerusalén. Y entonces vemos cómo el evangelio es llevado, ya vimos aquí de Antioquía, y ahora va a llegar al Asia Menor. Esto, hermanos, pues es para que se cumpla la palabra del Señor. Cuando Él dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y dijo: y hasta lo último de la tierra. Bien, para ubicarnos un poco en el contexto de nuestra escuela dominical, recordamos lo que sucedió antes para que ellos llegaran a lo que vamos a ver el día de hoy. Hace 8 días vimos cómo el evangelio empieza a ser predicado en esa Asia, y hoy vamos a ver cómo se va extendiendo, y basado en lo que nos explica el Hechos capítulo 14 de los versículos 6 al 20. La primera parte, esta parte realmente corresponde al versículo número 5, y dice así: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos.
afrentarlos y apedrearlos. Entonces, vemos a los apóstoles que están predicando y vemos como unos hombres, en este caso los judíos, que debemos de verlos más bien como la religión judía, aquellos seguidores fervientes de la religión judía, que ya en varias ocasiones la Biblia nos dice que ellos, por celos, y no hay otro problema más, sino que era por celos, ellos se oponían al Evangelio de Jesucristo. Ellos, junto con los gentiles, entonces los gentiles eran influenciados por los judíos. Aquí nos habla de cómo personas que dicen tener una creencia, cómo pueden influir en otras para llevar a cabo cosas, en este caso, que se oponen al Evangelio. Y después vemos a los gobernantes. De los gobernantes, ya sabemos que para ellos lo que les interesa mucho, son sus ganancias políticas, son sus privilegios políticos. Entonces, vemos cómo estos tres grupos se confabulan y ellos, dice que afrentan a los discípulos, dice que ellos van a apedrearlos, pero dice el siguiente versículo, habiéndolo sabido, huyeron a Listra. Entonces, de alguna manera, Saulo y Bernabé, se enteran de que ellos van a ser apedreados, de que ellos van a ser afrentados o sobajados, y ellos huyen a Listra. Quiero decirles que esta escuela dominical es una historia corta, pero que nos va ofreciendo muchísimas enseñanzas. Entonces, así es como creo yo que esta escuela dominical debemos de verla, como muchas historias pequeñas y que nos va dando mucha enseñanza. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando él dice huyeron. Cuando nuestros apóstoles oyen que van a ser apedreados, ya la gente, la turba, empieza a levantar sus piedras, dice, ellos huyeron. En primera instancia, a nosotros alguien pudiera parecerse una actitud de cobardía, una actitud de miedo, ¿no? Una forma en la que ellos empiezan a escapar del peligro. Pero después vamos a ver que no es así. Entonces, esto lo mantenemos en mente, pero ellos dicen huyeron. Y entonces dice que ellos van a una ciudad que se llama Listra y Derbe, que son ciudades de Licaonia, dice, y toda esa región circunvecina. Y aquí viene una primera gran noticia, dice, y allí predicaban el Evangelio. Entonces ellos salen huyendo y llegan a esta ciudad, pero ellos siguen cumpliendo el ministerio o la misión para el cual ellos fueron enviados, es decir, predicar el Evangelio. Aunque fueron corridos de la ciudad anterior, ellos llegan a otro y ellos continúan predicando el Evangelio. Esto es bien interesante por ciertos detalles que vamos a ver casi al final de la lección, ¿sí? Pero vamos a ver cómo también esto nos habla que muchas veces el pueblo de Dios tiene que actuar con sabiduría. Aquí no se trata de retar a aquellos que nos enfrentan muchas veces, no se trata de enfrentar a los judíos, no se trata de enfrentar a las autoridades ni a aquellos que han logrado convencernos, sino es tomar una actitud también de prudencia. Vamos a ver que de huir no es tanto una actitud de miedo, sino es una actitud prudente. Ellos entonces se van a otro lado. Recuerden que también el Señor Jesucristo dijo, si en algún pueblo no los reciben, que dice, salgan de allí y vayan a otro lugar. Pero más adelante vamos a ver un poco de esto. Entonces, dice que cuando ellos llegan a Listra, inmediatamente, ellos predicaban el Evangelio. Sí, ellos, otra vez, insisto, ellos seguían, a pesar de las amenazas, a pesar de las agresiones, ellos seguían predicando el Evangelio. Y ahí en Listra, rápidamente dice, y ahí en Listra estaba un hombre sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, dice, y que jamás había andado. Este versículo entonces nos describe a un hombre que estaba en una situación
lamentable, un hombre que nunca en su vida había podido caminar por sí mismo. Pero veamos cómo empieza a trabajar el Evangelio. Dice, este oyó hablar a Pablo. Hay que recordar que la Biblia es muy clara. Dice que la fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos palabra de Dios, nuestra fe crece. Esto entonces nos deja una gran lección. A veces nuestra fe va decayendo, a veces empiezan las dudas. A veces no conocemos las cosas, yo mismo lo he vivido, a veces dudo, a veces hasta de Dios mismo, pero cuando yo escucho su palabra, es una forma en la cual mi fe va creciendo. Entonces dice que este hombre oyó primeramente hablar a Pablo. Y entonces Pablo dice, fijando en él los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, entonces también me llama la atención cómo aquí Pablo puede observar la fe, y aquí nos habla de algo que a veces nos cuesta mucho trabajo también entender. La fe es por el oír, por la palabra de Dios. Los siervos de Dios tienen la fe para que una persona sea sanada, pero también se requiere la fe de la persona que desea esa sanidad. Entonces muchas veces nosotros, por ejemplo, a una persona le podríamos decir, ten fe en Dios, ten confianza en Dios, pero esa persona no tiene la fe suficiente para salir adelante. A veces uno dijera, ojalá tuvieras la fuerza para clamar a Dios porque Él te puede sanar, pero esa persona no sana. Y muchas veces a lo mejor nos cuestionamos, nos preguntamos por qué el Señor no hace algo por este hombre, pero tiene mucho que ver también la fe de ese hombre. Entonces Pablo dice que vio a ese hombre, pero también vio que tenía fe para ser sanado. Y entonces dice que una vez le dice que a gran voz le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Entonces vemos la fe de dos hombres actuando, la fe de Pablo para hacer algo, pero también la fe de ese hombre creyendo que Dios podía hacer algo por él. Tanta es su fe que dice, y saltó. No dice procuró levantarse poco a poco, no pidió ayuda, sino dice él saltó, dice inmediatamente él anduvo. Esta es la fe de las dos partes, de los siervos de Dios, pero de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios. El Señor Jesucristo ya lo dijo en alguna ocasión, para el que tiene fe, dice, todo le es posible. Y muchas veces la falta de fe es el principal freno para que el Señor pueda hacer algo en nuestras vidas. Entonces aquel hombre empieza a andar, empieza a caminar, y es obvio que aquellos que lo rodean, que aquellos que lo conocen de por vida, porque otra vez nunca había andado, entonces ven a este hombre, y entonces ese pueblo y la gente empieza inmediatamente a asombrarse de lo que allí había pasado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sigue nuestro texto? ¿Qué es lo que nos dice cuando aquellos hombres ven que aquel cojo de nacimiento es sano? Dice que inmediatamente ellos, en lugar de poner sus ojos en Dios, ellos en lugar de alabar a Dios, o ellos en lugar de indagar quién es ese Dios que ha hecho ese poderoso milagro, dice que inmediatamente ellos pusieron su vista en Pablo y Bernabé. Entonces, si nosotros vamos leyendo nuestro texto ahí en el capítulo 14 del libro de los Hechos, partiendo ya del verso 6 y vamos avanzando, dice que estos hombres inmediatamente lo que dijeron, lo que clamaron es: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Es decir, inmediatamente ellos identificaron a Pablo y a Bernabé, ya no como mensajeros de Dios, sino como si ellos fueran los dioses en los que ellos creían. Y entonces incluso nos dice en nuestro texto, dice, y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste llevaba la palabra. Entonces,
¿quién es Júpiter? Entonces Júpiter y Mercurio son dos de los dioses del Olimpo en quien ellos creían. Los romanos ellos conocían a estos dioses y estos dos dioses, por cierto, eran el equivalente a los dioses griegos. Júpiter era Zeus y Mercurio representaba a Hermes, que era el dios mensajero. Entonces, como Pablo dice, llevaba la palabra, a él le pusieron Mercurio, y entonces al otro le llamaban Júpiter, el dios principal de ellos. Por eso es que ellos los identifican así. Pero eso no para así, o sea, siquiera los hubieran comparado con hombres extraordinarios, sino que aparte de ello, dice que ellos empiezan a tener la tendencia de adorarles. Dice así: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces aquí nosotros vemos cómo muchas veces la gloria de Dios es otorgada al hombre. Muchas veces es el mismo hombre que se roba la gloria de Dios, pero muchas veces también es la gente o el pueblo el que les otorga esa, esa gloria, ese poder. Y cuántas veces a través de la historia, en el libro de los Hechos, vamos a encontrar que los apóstoles tuvieron que llamar la atención al pueblo para decir: no somos nosotros los que hacemos los milagros, sino es la mano de Dios a través de nosotros. Esto es muy importante porque nos habla también del hecho de que nuestros ojos deben de estar puestos en Dios y no puestos en los hombres. Así estos hagan los milagros de los milagros. Nuestra vista siempre debe de estar puesta a los ojos de Dios. Esto muchas veces y a través de la historia ha causado muchos daños, porque sí hay hombres que han aceptado esa gloria para sí mismos y se han apoderado de ella, y ya no les importa el beneficio del pueblo, sino que ahora ellos lo que quieren es recibir la gloria para sí mismo. Pero Pablo y Bernabé no son de ese tipo de hombres. Ellos inmediatamente ponen un alto. Ellos inmediatamente van a hablar a aquellos hombres y van a decir así, dicen: nosotros también somos hombres semejante a vosotros. Esto es impresionante porque hay que recordar también que en los antiguos romanos, por ejemplo, al César se le consideraba divino. Entonces había hombres que sí tomaban en sus manos y se apropiaban de la divinidad, y de esta forma dominaban a la gente, y a la gente le gustaba porque ellos veían en las personas que en ellos había, según ellos, cierto poder. Y esto hasta la fecha, hasta el día de hoy, nosotros lo podemos ver, cómo hay hombres que se roban la gloria de Dios, se colgan el título de divinidad, pero tristemente hay personas que también les rinden cultos. Entonces Pablo lo primero que dice: nosotros somos hombres semejante a ustedes. Bien, aquí nosotros también vamos a ver cómo entonces muchas veces las creencias de las personas o del pueblo está influenciada principalmente por sus costumbres y por su cultura. De hecho, hay una vieja historia dentro de la historia o de la cultura romana, que algún día efectivamente habían descendido Zeus y Hermes, y que ellos habían estado entre el pueblo y que como no los habían recibido y que como no los habían reconocido, los habían castigado. Entonces había esa historia. Entonces cuando ellos ven a Pablo y ven a Bernabé, inmediatamente dicen: son ellos. Y entonces por eso es que también ellos quieren darles el culto como si fueran deidades. Entonces las costumbres y las culturas muchas veces influyen
en muchas de las personas. En segundo lugar es la superstición. La superstición, podríamos decirlo brevemente, es asignar el poder a algo o a alguien, en este caso a una persona. ¿Sí? Nosotros a las cosas a veces vemos cómo se les asigna un cierto poder, por ejemplo, que el martes o el viernes 13 y ese tipo de cosas, pero lo más que nos habla este pasaje es cómo entonces aquí se le asigna el poder a las personas que hacen algo extraordinario. Y en tercer lugar, nosotros vemos esa tendencia de buscar a Dios como nosotros creemos que hemos de buscarle. Entonces, ¿a cuántas veces oímos esta frase de personas que dicen es que yo así creo y yo así me siento bien y es que a mí no importa porque Dios lo que ve es mi corazón y Dios ve el interior y yo puedo hacer? No, nosotros somos llamados constantemente a atender a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, para que nosotros podamos movernos no en nuestros propios conceptos, sino en los conceptos de Dios. Aquellos hombres, si nosotros retomamos nuestra historia, dicen que Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio. Ellos no enseñaban otras cosas, ellos predicaban el Evangelio, pero estos hombres seguían aferrados a sus costumbres, a sus tradiciones y diríamos también a sus supersticiones, a sus creencias y a sus mismas formas. Ellos querían seguir buscando de Dios. Entonces, Pablo y Bernabé tienen que empezar a decirles, nosotros somos hombres y somos hombres semejantes a ustedes. Bien, dice nuestra escuela dominical, nuestro pasaje, dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, quiere decir que ellos tuvieron que esforzarse entre la gente para que no les ofrecieran sacrificios. De hecho, si usted lee el pasaje, dice que ellos lo primero que hacen es rasgar sus vestidos. Que ellos hacen, dice, meterse entre la multitud y decirles por qué hacen eso. O sea, nosotros no somos divinidades, somos hombres como ustedes. Entonces, nosotros aquí tenemos alguna enseñanza. Dice, ni por un momento los misioneros permitieron que el honor divino les fuera dado a ellos. El honor solo corresponde a Dios. La alabanza solo corresponde a Dios. La adoración solo corresponde a Dios. Los sacrificios solo corresponden a Dios. ¿Sí? Entonces ellos tuvieron que luchar para no aceptarlo. Dice que con mucho esfuerzo rasgaron sus vestidos, se lanzan sobre la multitud, dicen, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué lo hacen? Y entonces ellos empiezan a dar un mensaje, que eso también nos da mucha enseñanza. Dice, nosotros les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Entonces, aquí también nosotros aprendemos cómo confrontar muchas veces pues todavía esas costumbres tan arraigadas en ciertas personas de aferrarse a lo antiguo o de aferrarse al pasado. Dice, nosotros les anunciamos, esto es lo que les predicamos, que ustedes se conviertan al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dice, entonces, este versículo completo, anunciamos. Nosotros no se trata de ir a combatir a la gente, a pelear con las convicciones, a pelear con lo que nosotros creemos. No, sino simplemente decirles lo que nosotros creemos, ¿sí? Que se conviertan al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, dice, y todo lo que hay en ellos. Esto es la predicación simple, sencilla, pero poderosa. Una predicación que da la esencia de lo que nosotros creemos, el Dios verdadero. Y aparte les dice de estas vanidades, es decir, de estas cosas que no son reales. En otra versión
que podamos leer bíblicamente, dice que de estas ilusiones se conviertan. Entonces muchas veces yo creo que hemos pasado por este camino de las ilusiones, de las vanidades, que es aquello que nosotros vemos que brilla, pero cuando nos damos cuenta es algo que no tiene ningún valor. ¿Cuántas veces quizás hemos caminado por la calle, vemos algo que brilla y pensamos que quizás hemos encontrado alguna joya? Yo alguna o dos veces sí me he encontrado una joya, pero comparado con la cantidad de veces que me acerco y solo es un pedazo de fierro, un pedazo de lata que brilla, que refleja la luz del sol, y creyendo que es algo de valor, pues me doy cuenta que no es nada. O como aquellos hombres que nos han platicado que caminando en medio del desierto, cuando el sol es muy abrasador, cuando la sed es muy abundante, dice, ellos logran ver así como algo que brilla entre la arena y piensan que es agua, ¿no? Y ellos caminan y caminan y nunca alcanzan esa agua porque es pura ilusión, es pura vanidad. Y así son muchas a veces las cosas que nosotros nos vamos encontrando en el camino, y es importante que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Convertirse, dice, conviértanse al Dios vivo, al Dios que hizo todo esto que ustedes ven. Este es el mensaje de los apóstoles, claro y contundente. Bien, y entonces en esta predicación también nosotros encontramos otra palabra muy interesante. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Aquí Pablo también les va a dar otra enseñanza. De hecho, él dice, en el pasado tiempo, antes de esto, dice, en el pasado tiempo él ha dejado que todas las naciones caminaran por su propio conocimiento. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo van a ser salvas aquellas personas que no conocieron el Evangelio? ¿Cómo van a ser salvas aquellas personas que ni siquiera conocieron, por ejemplo, la ley de Moisés, ¿no? Hay personas que luego preguntan, bueno, por ejemplo, en nuestra América, todas las civilizaciones que aquí estuvieron, los aztecas, los incas, ¿cómo ellos van a ser salvos? Bueno, pues yo les quiero decir que de una u otra forma Dios habló a esas personas. Dios dio su palabra de formas que, aunque ustedes no lo crean o no lo creamos, pero Dios habló a ellos. A lo mejor no directamente revelándose como lo hizo con los patriarcas de Israel, pero la palabra que aquí nos da Pablo, dice, él nunca ha dejado de dar testimonio de sí mismo. ¿Sí? Él nunca lo ha hecho. Y entonces dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces nosotros, si en alguna ocasión nunca escuchamos de Dios, pero yo creo que debemos de estar agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado a través de nuestra vida. Sus bendiciones, su sustento, su cuidado, nos ha dado, dice, llenando de sustento y además alegría en nuestro corazón. Y solamente hasta que viene el mal, muchas veces es como empezamos a recapacitar. Pero el bien que hemos recibido es un testimonio de la presencia de Dios. Dice, Pablo y Bernabé, nuevamente es como una repetición, dice, no aceptan los sacrificios. En primer lugar, ellos no son dioses. Ellos, lo primero, cuando están diciendo, somos hombres igual que ustedes, están diciendo, nosotros no somos dioses. El propósito de ellos no es fomentarlo, no era fomentar más mitos, sino ellos, su mensaje era de conversión, que las personas se convirtieran a Dios, y llaman vanidades al culto romano, diciendo que todo lo que ellos hicieran hacia esos dioses era inútil y era vano. Anuncian al Dios vivo. Ya lo vimos, que hizo los cielos y la tierra, el que da sustento y alegría, el que da vida. Entonces,
ellos, entonces, no, les digo, no van a, también debemos darnos cuenta que ellos no les predican realmente, si nos damos cuenta con la palabra de Dios, ellos también nos enseñan. Ellos ahora no están predicando en una sinagoga. Hace 8 días en la escuela dominical se nos explicaba por qué los apóstoles, cuando llegaban en algún lugar a donde predicaban, o los misioneros, llegaban y iban a una sinagoga. Ahí cuando iban a una sinagoga, obviamente, como conocían la Biblia antigua o a la parte del Antiguo Testamento, empezaban por la ley de Moisés, los profetas. Pero aquí ellos llegan a una ciudad que es mayormente, digamos, con raíces griegas y ahora la cultura romana, que prácticamente son lo mismo. Por lo tanto, no les van a predicar con lo antiguo, les van a predicar otra vez con lo que ellos creen. Entonces, muchas veces, si nosotros no conociéramos la palabra de Dios mucho, no seamos muy doctos en la palabra de Dios, también es muy bueno simplemente predicar con lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros. Simplemente decir, bueno, yo no conozco la Biblia, pero yo sí conozco lo que Dios ha hecho en mí. Y dar testimonio, ¿sí? Como el Señor Jesucristo, cuando aquel gadareno le ruega que lo deje ir con él, y el Señor se lo impide, le dice, mejor ve a tu casa y a los tuyos, dice, y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, muchas veces también nosotros debemos de aplicar estas enseñanzas. No se trata, como dicen por ahí, de dar bibliazos a diestra y siniestra, sino simplemente lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Bien. La predicación de Pablo, esto es repetitivo, anuncian al Dios vivo que hizo la tierra, los cielos, el mar, dice, y todo lo que hay en ellos. Entonces, dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes, dice, andar en sus propios caminos, pero siempre Él se dio testimonio a sí mismo. A mí me maravilla mucho cuando de una manera u otra nos enteramos que prácticamente en todas las culturas siempre hay rastros de que Dios de una o de otra forma habló a ellos. Personas sabias que quisieron encaminar a esas poblaciones por el camino del bien, por el camino de hacer bien al prójimo, de ser agradecidos porque les va bien en esta vida. Entonces, ni una nación se quedó sin un testimonio de la misericordia de Dios. Dice, en esto, pero en eso estaban cuando nuestros apóstoles logran que no les rindan los sacrificios. Y dice el texto, dice, en eso, imagínense entonces una multitud que quiere ofrecer sacrificios para adorar a estos dos apóstoles. Dice, y en eso están, dice, llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Siempre, hermanos, cuando el evangelio es sembrado, va a haber individuos, va a haber personas, va a haber identidades que van a querer, van a intentar hacer cambiar de parecer a las personas que ya se les ha predicado el evangelio. O sea, la lucha entre el evangelio, entre los que creen y los que no creen, tristemente va a estar ahí. A mí, yo me adelantaría un poco y también yo diría, esto no debe espantarnos, esto no debe de preocuparnos, porque yo aquí lo que veo es que primero llega el evangelio y por atrás llegan los que no creen, los que quieren desviar, siempre van atrás, siempre van pisando las huellas que deja la palabra de Dios. Entonces, ellos, dice que ellos llegan y empiezan, dice, hicieron cambiar de parecer a la multitud.
Y entonces, tristemente, aquí hay un mensaje que dice, y ellos apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Esta parte de la historia es un poco triste, pero también nos debe dar una enseñanza. Si ustedes se dan cuenta, ellos no apedrearon a todos. Por ejemplo, a los que habían creído, no apedrearon al cojo, no. Tampoco nos dice que hayan hecho algo con la vida del otro misionero, ¿no? De Bernabé, sino dice que fueron sobre Pablo. Lo apedrearon, dice, y lo llevaron arrastrando afuera de la ciudad. Y aquí hay algo algo sorprendente. Dice que ellos creyeron que estaba muerto y lo dejaron tirado. El enemigo, ya lo dije, siempre va a venir atrás, siempre va a venir persiguiendo. Él siempre va a seguir las huellas, los rastros del Evangelio. Segundo lugar, él piensa o va a creer que ha vencido. Él siempre va a pensar que nos ha derrotado. Él nunca sabe que el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra nos puede levantar de la condición, de cualquier condición en la cual nosotros hayamos caído. Dice que dejaron a Pablo creyendo, ellos creían que estaba muerto, pensaron que ellos habían logrado su cometido. Dice así, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Y aquí yo encontraba la maravilla, hermanos, que es, dice, cuando lo rodearon los discípulos. Como yo les decía, solo de los apóstoles apedrearon a Pablo. Los demás discípulos fueron, lo rodearon y en este momento él se levantó. Y aquí nos habla del poder glorioso y poderoso que tiene la iglesia de Cristo. Cuando una iglesia se une para rodear a los suyos, estos son protegidos, estos son levantados. Este es uno de los poderes de la iglesia. Este es el poder maravilloso de los hijos de Dios, que todos se pueden juntar. Dice, lo rodearon y Pablo se levantó. Entonces, yo le quiero decir, hermanos, todas esas reuniones de oración que se hacen, todos esos círculos de oración que se hacen, todas esas reuniones ahora virtuales que se hacen, de los hermanos que se ponen en armonía para orar por las necesidades, esta oración es poderosa. Y el mismo que levantó a Pablo es el mismo que puede levantarnos a muchos de nosotros en la condición en la cual nosotros hayamos caído. Me llama mucho la atención porque dice, y Pablo se levantó. ¿Y qué dice? Dice, y volvió a entrar a la ciudad. Esto a mí me impresiona porque comenzamos nuestra escuela dominical que él de la ciudad anterior, él había salido huyendo. Y ya lo dije, no fue parece una actitud de cobardía, pero no, simplemente prudencia. Aquí, prácticamente lo mataron. Y no era para que Pablo se levantara y saliera huyendo nuevamente. No, dice que él se levanta y él vuelve a entrar a la ciudad. Entonces, aquí nos habla de lo que es una persona que se mueve dentro de la voluntad de Dios. Volvió a entrar a la ciudad y aquellos hombres, es indudable que se dieron cuenta que Pablo se había levantado y que nuevamente había entrado a la ciudad, pero ya no se atrevieron a hacerle algo. Y dice, y al otro día, o sea, quiere decir que él descansó esa noche y al otro día partió a otra ciudad que se llama Derbe. Esto, hermanos, es el poder del Evangelio. Este es el poder de los hijos de Dios cuando se mueven dentro de la voluntad de Dios.
Me voy a adelantar un poco hacia lo que sería la otra escuela dominical. Aquí prácticamente termina nuestra escuela dominical del día de hoy y al otro día partió para Derbe. Pero solamente quiero resaltar un detalle. Dice, ahí solamente rescaté algunos versículos de la clase siguiente. Dice, que llegó a Derbe. ¿Qué hicieron en Derbe? Bueno, unas frases. Dice, después de predicar, así dice, y de hacer muchos discípulos. O sea, Pablo no se espantó de la ciudad primera que lo habían corrido porque lo querían apedrear. En la anterior lo habían apedreado, casi llevándolo a la muerte. Pero él llega a una tercera región, por decirlo así, y dice, y después de predicar y hacer muchos discípulos, volvió ¿a dónde? Dice, y volvió a Listra. ¿A dónde volvió? A donde lo habían apedreado hasta casi llevarlo a la muerte. ¿Dónde está el triunfo del enemigo? No lo vamos a encontrar por ningún lado. Pablo regresa a la misma ciudad donde lo habían corrido, donde lo habían apedreado, donde lo habían dejado casi muerto. Ahí donde él entró cuando lo rodearon los discípulos para pasar una noche, él regresa después a Listra. Y si usted sigue leyendo el pasaje, maravíllese, porque dice la Biblia que él regresó para confirmar, no dice estas expresiones, pero me estoy adelantando solamente un poco, pero dice que llegó a esas ciudades y él fortaleció, confortó, animó a la iglesia de ese lugar, y es en donde él dice que incluso él estableció ancianos para que se organizaran ya como una comunidad, como una iglesia, y que ellos perseveraran en el Evangelio. Este es el poder glorioso del Evangelio, que muchas veces vamos a ser amenazados, que muchas veces vamos a parecer que fuimos derrotados, pero poderoso es Dios para levantarnos y establecernos. Pablo regresó. ¿Dónde están los que lo habían apedreado? ¿Dónde están los que lo habían menospreciado? ¿Dónde están los que lo habían insultado? No nos dice la palabra de Dios, solamente que Pablo llegó a completar su misión. Para terminar, solamente entonces nosotros reflexionemos que el mismo Dios que sustentó a Pablo es el Dios que nos sustenta a nosotros. Y que así es como esté nuestra vida de derrota tal vez, que tal vez nuestra vida esté en una situación como la de Pablo cuando lo apedrearon y que lo han arrastrado fuera de la ciudad y que casi parece muerto, y que a veces así nos sentimos que hemos estado y que estamos ya en derrota, que no hay esperanza. Dios nunca deja a los suyos en el campo de batalla, sino al contrario, los levanta con un poder renovado. Cualquiera que sea su situación, hermano, nunca se rinda, nunca se dé por derrotado, nunca crea que el enemigo ha vencido, porque poderoso es Dios para restaurarnos, establecernos y volvernos a sacar del pozo profundo y ponernos en lugar amplio y espacioso para la gloria de su santo nombre. Finalmente, nuestro texto dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Iglesia de Cristo. A lo mejor y seguramente no podemos ser como Pablo o Bernabé, de esos grandes siervos de Dios. Tal vez, como dicen por ahí,
sus zapatos nos queden muy grandes, sus ropas nos queden muy holgadas, pero quizás podamos ser de esos discípulos que fueron a rodear a Pablo y simplemente la Biblia dice, y cuando lo rodearon, se levantó. No dejemos de rogar por nuestros hermanos que se encuentran en esa situación, de hacer lo que esté a nuestro alcance. Y yo creo, hermanos, que ese mismo Dios los levantará para la gloria de Él. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, porque a través de estos pasajes, Señor, nosotros vemos el poder glorioso del Evangelio, Señor. Pero anímanos a movernos en Él, Señor, a ser parte de Él, Padre eterno. Como yo ya lo dije, quizás y seguramente no podremos, Señor, asemejarnos a esos hombres, siervos tuyos, Señor, pero al menos seamos de esos discípulos que permanecieron fieles, que rodearon a Pablo, y Pablo se levantó, Señor. Que tu iglesia, Señor, tú la sigas manteniendo en oración, Señor, en ruego por cada uno de nosotros, Señor, porque sus oraciones son las que nos sostienen, Señor. Muchos de nosotros somos el fruto de las oraciones de tu iglesia, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Visita en esta mañana, Señor, hacemos un círculo, Señor, por nuestros hermanos que se encuentran en cama, Señor, a nuestros hermanos que se encuentran quizás en una situación desesperada por una enfermedad o por una situación económica o una situación legal o una situación familiar. Tú los cubras con tu poder glorioso y maravilloso, Señor, para la gloria de tu santo nombre. En esta mañana te lo pedimos, Padre eterno. Amén. Así sea. Bien, hermanos, pues un saludo a todos, un abrazo, que Dios les bendiga y bueno, espero que muy pronto podamos volver a vernos. Amén.